Vamos a trabajar un poquito con el lenguaje simbólico. En este enunciado dice, traduzcan los siguientes enunciados al lenguaje simbólico llamando X al número desconocido. ¿Sí? Acá ya estamos diciendo que el número que no conocemos, o número cualquiera, le vamos a nombrar X. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. En el punto A dice un número cualquiera aumentado en 3. Entonces le voy a poner X, que es el número que es cualquiera, lo asignamos un valor X, aumentado en 3. ¿Sí? Aumentado es que le sumamos. Un número cualquiera, que no conocemos, así que lo vamos a llamar X, disminuido, o sea que le vamos a restar, en 2. En el punto C dice un número aumentado en el doble de 5. Es un número aumentado en el doble de 5, 2 por 5, ¿sí? El doble de un número significa que ese número lo voy a multiplicar por 2. Entonces, el doble de 5 es 5 por 2, ¿sí? Un número aumentado en el doble de 5. Vamos con el punto D. Dice, la suma entre un número cualquiera, X, y su consecutivo. ¿Qué significa el consecutivo de un número? El consecutivo es el siguiente, ¿sí? El consecutivo de 3 es 4. El consecutivo de 4 es 5. Vamos a ir agregándole una unidad. Significa que yo, para simbolizar el consecutivo de un número, o sea, a ese número le voy a estar agregando 1. ¿Sí? X más 1 me indica que es ese número aumentado en 1, o sea que el consecutivo de X. ¿Sí? ¿Se entiende el significado de consecutivo? A consecutivo significa que es el siguiente. ¿Sí? O sea que para calcular el siguiente siempre le vamos agregando 1. El siguiente de 5 es 6. El siguiente de 6 es 7. ¿Sí? Le vamos a ir agregando 1. Por eso lo simbolizamos como X más 1. Entonces la suma entre un número y su consecutivo va a ser X más 1. Vamos al punto D. Dice, la mitad de un número aumentado en 4. Al número le tenemos que calcular la mitad. O sea, cuando calculamos la mitad de algo, ¿qué es lo que hacemos? Lo dividimos en 2. ¿Sí? La mitad de 4 significa que yo al 4 lo voy a dividir por 2 porque es 2. La mitad de 6 es 3, que significa que al 6 lo dividí en 2. Me da 3. ¿Sí? La mitad es que yo voy a dividir ese número en 2. Pero la consigna dice, la mitad de un número aumentado en 4. O sea que a esa mitad yo le tengo que sumar 4. ¿Sí? Entonces, la mitad de un número aumentado en 4. Me queda simbolizado así. Ahora, en el punto F dice, el triple de la diferencia entre un número y 5. O sea que vamos a ir de a poquito. El triple, cuando yo calculo el triple de algo, ¿qué es lo que hago? Lo multiplico por 3. ¿Sí? El triple es 3 por de la diferencia entre un número. O sea que es
la resta entre x y 5. ¿Sí? Fíjense que le tuve que poner paréntesis. ¿Por qué? Porque no es el triple del número y la diferencia. No, es el triple de la diferencia, el triple de ya la resta hecha. ¿Sí? Entonces a la resta lo voy a multiplicar por 3. ¿Sí? ¿Se ve cómo tenemos que ir leyendo con cuidado los enunciados para poder transformarlos en lenguaje simbólico? En el punto G dice, el producto entre un número, en el punto G dice el producto entre un número y el doble de dicho número. Vamos a ver esto. El producto entre un número y el doble de dicho número. Un número, el producto entre un número y el doble de dicho número. ¿Cómo es el doble de x? ¿Cómo es el doble de x? Es 2 por x, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya expresado en símbolos el enunciado. El enunciado que nos pide el producto, que es una multiplicación, entre un número cualquiera y el doble de dicho número, ¿sí? ¿Vamos con el último enunciado? En el último enunciado nos pide que a la raíz cuadrada de un número se le suma el doble de 3. A la raíz cuadrada de un número se le suma el doble de 3. El doble de 3. ¿Sí? O sea que al 3 lo vamos a multiplicar por 2. ¿Se entiende cómo nos vamos a ir formando el lenguaje simbólico desde las palabras a los símbolos que trabajamos en matemática? ¿Sí? Tenemos que ir leyendo el enunciado con cuidado, ¿sí? Para asegurarnos de interpretarlos correctamente. Vamos con el siguiente, con una segunda actividad para ir probando. Dice, unan con flechas cada oración con su correspondiente traducción al lenguaje simbólico. Sí, esta es la consigna que vamos a trabajar. Vamos a ir leyendo el lenguaje coloquial, las oraciones, las afirmaciones, y nosotros los vamos a ir uniendo con su simbología, con su lenguaje simbólico que corresponde. En primer lugar, vamos a nombrar un cierto número, ¿sí? Que vamos a ir respetando el resto de las oraciones, ¿sí? En el resto de las transformaciones. A un cierto número lo voy a llamar n. A un cierto número lo voy a llamar n, en este caso. Yo ya les había dicho que podemos nombrarlo x, podemos nombrarlo n, podemos nombrarlo z, podemos nombrarlo a, no importa. Lo establecemos al inicio y lo vamos a seguir respetando el resto de las oraciones, ¿sí? Pero lo que importa es que siempre lo que nombramos al principio, cómo lo vamos a nombrar al principio, lo respetemos en el resto del enunciado. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros lo vamos a llamar n ahora. Lo veníamos llamando x antes y ahora lo cambiamos a n para que ustedes puedan ver que se puede variar siempre y cuando lo establezcamos desde el principio del nuevo ejercicio. Ahora, vamos con la segunda oración. La mitad de un cierto número. El cierto número era n. Vamos a ver la mitad. La mitad, ¿qué sería? Cuando dividimos n dividido 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de todos estos les parecería que es? N dividido 2 está aquí. Entonces, la mitad de un cierto número va a ser
n dividido 2. ¿Sí? Vamos con el siguiente enunciado. El doble de un cierto número. El doble. Cuando calculamos el doble de algo, ¿qué es? Lo multiplicamos por 2. Y como el cierto número lo vamos a llamar n, entonces el doble de cierto número va a ser 2 por n, que es este de aquí. ¿Sí? Vamos con el siguiente enunciado. El consecutivo o siguiente de cierto número. El consecutivo o siguiente. ¿Cómo calculábamos el siguiente? Le agregábamos 1. ¿Por qué? Porque el consecutivo o siguiente de 3 va a ser 4. El siguiente de 4 va a ser 5. Y así sucesivamente. Siempre vamos agregando 1. Entonces, lo encontramos aquí arriba. ¿Sí? El consecutivo o siguiente de un número va a estar aquí en n más 1. N es el cierto número que lo habíamos nombrado y el consecutivo va a ser n más 1. Vamos con el siguiente enunciado. El doble del consecutivo de cierto número. El doble del consecutivo de cierto número. Entonces, el consecutivo de cierto número habíamos quedado que era x más 1. ¿No es cierto? Y si le queremos calcular el doble, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo por 2. Y aquí está esa descripción. El consecutivo de un número multiplicado por 2. O, dicho, respetando el enunciado, el doble del consecutivo de un número. ¿Sí? Vamos con el siguiente. El cuádruple de un cierto número. El cuádruple significa que lo voy a multiplicar por 4 a ese cierto número. El cuádruple. ¿Dónde encontramos el cierto número? Que el cierto número era n multiplicado por 4. Aquí tenemos. El cuádruple de cierto número. Significa que a ese número lo voy a multiplicar por 4. ¿Sí? Vamos con el siguiente. La mitad del consecutivo de un cierto número. ¿Sí? Al consecutivo de un cierto número, ya lo habíamos dicho que el consecutivo es cuando le agregamos 1, o sea, n más 1. Pero ahora tenemos que calcularle la mitad. ¿Qué es la mitad? ¿Qué significa la mitad? La mitad significa que lo voy a dividir por 2. Al consecutivo lo voy a dividir por 2. ¿Sí? O sea que a n más 1. Acá tenemos n más 1, lo dividimos por 2. Este es el lenguaje simbólico que corresponde a la mitad del consecutivo de un número. Vamos a unirlo. ¿Sí? A ver, vamos a ver el siguiente. Un cierto número, que va a ser n, que eso ya lo teníamos nombrado, aumentado en 3 unidades. Aumentado significa que es más. Aquí tenemos un cierto número aumentado en 3 unidades. ¿Sí? Y me queda, por último, me equivoqué aquí. Un cierto número aumentado en 3 unidades. El triple de un cierto número. Me equivoqué al marcarlo. El triple, cuando yo calculo el triple, significa que lo voy a multiplicar por 3, que está aquí. El 3. ¿Sí?
el triple. Yo cuando calculo el triple de algo significa que lo estoy multiplicando por 3. El triple de un cierto número. Al cierto número, que es n, lo voy a multiplicar por 3. ¿Sí? Y bueno, me queda, por último, la cuarta parte de un número. La cuarta parte significa que yo al número que no conocemos, lo voy a dividir en 4. ¿Sí? Voy a calcular la cuarta parte que está aquí. Cuando dividimos por 4 y me queda ahí. La cuarta parte de un número que no conozco es el número que no conozco dividido 4. ¿Sí? ¿Se entiende cómo vamos a ir transformando cada enunciado en lenguaje simbólico? ¿Sí? Bueno, vamos con otro ejercicio. Pasa al lenguaje simbólico el siguiente lenguaje coloquial. Vamos a ir viéndolo. En el punto A dice 6 veces el cubo de un número. Al número que no conocemos lo vamos a llamar, podemos llamarlo X, podemos llamarlo N, podemos llamarlo A, B, Z, como ustedes quieran. Yo lo voy a llamar X por una cuestión de comodidad y porque para diferenciarlo del problema anterior que estuvimos viendo. Entonces, 6 veces significa que a este número que no conozco le tengo que multiplicar por 6, pero no al número, al cubo. ¿Qué es el cubo? El cubo es la potencia de exponente 3. ¿Sí? Entonces, al cubo de este número tengo que multiplicarlo por 6. ¿Sí? Porque tengo que calcular las 6 veces ese número. Ese es el enunciado A. En el enunciado B, la mitad de la raíz cuadrada de un número. La mitad de la raíz cuadrada de un número. A ese número X tengo que calcularle la raíz cuadrada. ¿Sí? Y luego ver la mitad de esa raíz cuadrada. O sea que la mitad significa que lo tengo que dividir en 2 partes. ¿Se entiende? En el punto C dice la cuarta parte de un número. Como ya habíamos visto, cuando hablamos de partes, estamos dividiendo. Entonces a ese número le voy a dividir en 4 partes. ¿Sí? En el enunciado D me pide la mitad del cubo de un número. El cubo de un número ya habíamos dicho que es un número elevado a un exponente 3. Pero acá me está pidiendo la mitad. Significa que a esta potencia la tengo que dividir en 2. Cuando divido en la mitad, divido en 2 partes iguales. ¿Vamos? Vamos a ver el punto E. La mitad del cuadrado de un número. Estamos hablando de otra potencia, porque el cuadrado de un número es un número elevado a un exponente 2. ¿Sí? Y a esta potencia tengo que dividirla en 2 partes iguales, según el enunciado. ¿Vamos? A ver el enunciado F. Me pide la suma de 2 números consecutivos. 2 números consecutivos. ¿Qué significa que son consecutivos? Que uno es siguiente al otro. Si yo tengo X es un número cualquiera, su consecutivo, ¿cuál va a ser? X más 1, porque es el siguiente. ¿Sí? Si estamos hablando que X es 5,
el consecutivo es 6. Si x es 10, el consecutivo es 11. Si x es 50, el consecutivo va a ser 51. Pero acá me pide la suma entre estos dos. Entonces tenemos esto así. Si queremos le ponemos paréntesis, pero como la suma es asociativa, no me va a alterar mucho. Bien. Entonces, vamos con el último enunciado del ejercicio. Me pide la tercera parte. Ya habíamos visto que cuando me piden partes es porque tenemos que dividir la tercera parte del cuadrado de un número. El cuadrado de un número es un número elevado al cuadrado, elevado a la potencia 2. Ya habíamos visto eso. Pero ahora me pide que lo tengo que dividir en 3 partes, ¿sí? Por eso me dice la tercera parte. ¿Se entiende la transformación en lenguaje simbólico? Bien, ya estuvimos trabajando un montón con el lenguaje simbólico, así que vamos a hacer un poco de cálculos. Vamos a ver, en este ejercicio vamos a traducir del lenguaje simbólico y resolver los cálculos, ¿sí? Vamos a ver qué me pide acá. Me pide que al doble de menos 30, el doble de menos 30, a menos 30, tengo que calcularle el doble, así que lo voy a multiplicar por 2. Súmale, tengo que sumar, la mitad de menos 18. Menos 18, ¿cuál es la mitad de menos 18? ¿Cómo la calculamos? La dividimos en 2, ¿sí? Entonces me va a quedar 2 por menos 30, menos 60, más y menos 18 dividido 2, 9. Entonces, como tengo que resolver el cálculo, me queda menos 69, porque tengo dos signos iguales, están sumándose, me va a quedar menos 69. ¿Sí? Y a ver el enunciado 2. A la mitad, o sea que ya de por sí sabemos que tenemos que dividirlo en 2, de la suma entre menos 30 y menos 18. Y hay una coma, o sea que tengo que hacer la suma entre menos 30 y menos 18. Tengo que sumarlos. Son de dos signos iguales, así que se van a sumar. La mitad de esto, que es menos 30 menos 18, dividido 2. Lo coloqué entre paréntesis porque me especifica que es la mitad de la suma, o sea, la mitad de este resultado. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Tengo que sumarle el doble de menos 20. O sea que el doble de menos 20. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar menos 48 dividido 2. Más por menos es menos, 2 por 20 es 40. Menos 48 dividido 2 me va a dar menos 24 menos 40. Me quedan dos signos iguales, o sea que voy a sumar, ¿sí? Porque aumento deuda. Entonces me va a quedar menos 24 menos 40, me queda menos 64. ¿Vamos hasta ahora? Vieron que no es muy difícil. Vamos al enunciado 3. Al cociente. Cociente, estamos hablando de división. Entre menos 42 y 6. Y hay una coma. Eso significa que esto ya tenemos que escribirlo aparte de lo que sigue. Entonces, entre menos 42 dividido 6. ¿Sí? Esto es el cociente entre menos 42 y 6.
la primer parte del enunciado. Réstele el producto es la multiplicación, entre menos 6 y 42. A ver, entre menos 6 y 42. ¿Sí? Es como que la coma me va a separar en términos. Ahora, vamos a resolver esto. Menos 42 dividido 6 es menos 7. ¿Sí? 6 por 7, 42. Y menos dividido más es menos. Acá tengo confrontación de signos. Menos y menos me va a dar más. Son dos signos iguales, me queda positivo. 6 por 42. Me queda 2, 2,52. Pero este 2,52 me queda positivo y el 7 me queda negativo. O sea que se va a restar, ¿sí? Porque son de distintos signos. Debo 7 pesos, pero tengo en el bolsillo 2,52. Significa que si yo los pago me va a quedar 2,45. Sí, me va a quedar positivo porque el número positivo es más grande. Es más lo que tengo que lo que debo. Vamos con el siguiente enunciado y último. En el enunciado 4 me pide específicamente que a 8 súmale el cociente. Habíamos dicho que el cociente es división entre menos 10 y menos 2. Entonces, menos 10 dividido menos 2. Vamos a resolverlo. 8 y me queda menos dividido menos es más. 10 dividido 2 es 5. Me quedan los dos positivos, los sumo y me va a quedar 8 más 5, 13. Positivos, porque eran los dos positivos. ¿Se entiende? Este último ejercicio es la traducción del lenguaje simbólico, lenguaje coloquial al simbólico, y lo resolvimos, ¿sí? Para ver cómo se van de la mano. Cuando tenemos el enunciado escrito en palabras, lo transformamos al lenguaje de la matemática, que es el lenguaje simbólico, y resolvimos los cálculos que nos pedían. ¿Sí? No fue tan complicado y vimos que, es algo que trabajamos todos los días.